Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque prepárense, hoy les traigo un tema que ha hecho arder las redes sociales, que ha causado furor, y que, bueno, literalmente enloqueció a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de la increíble, la talentosísima, la guapísima Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos, aunque seguro que están geniales. Tampoco vamos a analizar sus looks en la alfombra roja, aunque como siempre deslumbra. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha generado un revuelo monumental, la comparación de Demet Özdemir con un guepardo. Sí, ¿escucharon bien? Un guepardo. Y no cualquier guepardo, sino el guepardo más elegante, más veloz, más impactante. ¿Y por qué esta comparación? ¿Qué la desató? ¿Qué tiene que ver Demet con un animal salvaje? Pues bien, todo comenzó como suele pasar en las redes sociales. Y como siempre la comunidad de fans de Demet, ese fandom tan dedicado y creativo, fue el motor de todo. Empezaron a notar algo en ella, una conexión, una vibra, una energía que les recordaba a este felino magnífico. Y claro, una imagen vale más que 1000 palabras, empezaron a circular imágenes comparativas, montajes, vídeos. Y el boom. El fenómeno se desató. La comparación no es superficial, no es solo por su belleza, aunque sinceramente Demet tiene algo felino en su mirada, en sus movimientos, algo que evoca la gracia y la elegancia del guepardo. Pero va mucho más allá. Se relaciona con su personalidad, con su fuerza, con su perseverancia. El guepardo como Demet es un animal que no se rinde, que corre tras sus sueños, que es rápido, que es audaz. Es un animal que sabe lo que quiere y va a por ello. Y para muchos Demet encarna esas mismas cualidades. Pero, ¿cómo se llegó a esta comparación? ¿Qué fue exactamente lo que despertó esta chispa? Bueno, hay varios factores que contribuyeron a este fenómeno guepardo. Asterisco asterisco la evolución de Demet en la pantalla, un reflejo del guepardo adaptable asterisco asterisco. Por un lado, la evolución de Demet en la pantalla es un factor crucial. Desde sus inicios en el mundo de la actuación, Demet ha demostrado ser una actriz versátil, con una notable capacidad para interpretar roles muy diferentes. Recordemos sus primeros pasos, esos papeles que la catapultaron a la fama, y comparemos cómo ha crecido y madurado como artista. Hemos sido testigos de su evolución, de su capacidad para transformarse, para sumergirse en personajes completamente distintos. Esta metamorfosis actoral es fascinante. Demet no se ha conformado con un solo tipo de papel, ha explorado diversas facetas desafiándose a sí misma y al público. Y esa adaptación, esa capacidad de cambiar y evolucionar, es precisamente lo que nos recuerda al guepardo. Este felino, conocido por su velocidad y elegancia, también es un maestro de la adaptación. Se ajusta a su entorno, a las circunstancias, para sobrevivir y prosperar. Demet, en su carrera, ha hecho lo mismo. Ha navegado por diferentes géneros, ha asumido retos interpretativos y ha superado las expectativas. Piensen en la diversidad de sus roles, desde comedias románticas que nos robaron el corazón hasta dramas más profundos que nos hicieron reflexionar. Cada personaje interpretado por Demet es una nueva faceta, una nueva capa de su talento. Es como si estuviera constantemente reinventándose, como si cada nuevo proyecto fuera una oportunidad para mostrar una nueva versión de sí misma. Y esa capacidad de adaptación, de florecer en diferentes contextos, es una de las características que la asocian tan naturalmente con el guepardo. Asterisco asterisco la actitud ante la vida, energía positiva y vitalidad felina asterisco asterisco. Por otro lado, su actitud ante la vida es un factor fundamental. Demet siempre ha sido una persona activa en las redes sociales, compartiendo su día a día con sus fans, mostrando su apoyo a causas importantes y transmitiendo una energía positiva que inspira. Esta conexión con sus seguidores es invaluable, y ha forjado una relación de cercanía y autenticidad que se refleja en el cariño y admiración que recibe. Demet no solo es una actriz talentosa, es una persona que irradia vitalidad. Su energía es contagiosa, su alegría es palpable. La vemos sonriendo, disfrutando de la vida, compartiendo sus experiencias, sus viajes, sus momentos de ocio. Y esa vitalidad, esa pasión por vivir, es otra de las razones por las que la comparamos con el guepardo. El guepardo es un animal lleno de energía, en constante movimiento, siempre alerta, siempre dispuesto a perseguir sus sueños.
La actitud de Demet ante la vida es un claro ejemplo de cómo llevar una vida plena y significativa. Nos enseña que es posible disfrutar del camino, mantener una actitud positiva y encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Y esa filosofía de vida, esa forma de ser, es lo que la convierte en una figura tan inspiradora para sus fans. *** El físico, elegancia y movimiento felino ***. Además, su físico, por supuesto. Contribuye a la comparación. Demet tiene una figura esbelta atlética con una elegancia natural que recuerda la silueta estilizada del guepardo. Sus movimientos son gráciles, fluidos como los de un felino. Y por supuesto su mirada, esa mirada intensa, penetrante que a veces parece incluso hipnotizar. No podemos negar que Demet posee una belleza impactante. Su físico, producto de una vida activa y de un cuidado personal, es simplemente espectacular. Su elegancia natural, su porte, su forma de moverse son características que la asocian directamente con el guepardo. Es como si llevara la gracia y la agilidad del felino en cada uno de sus gestos. Pero la comparación no se limita al físico, se extiende a la forma en que Demet se presenta ante el mundo. Su mirada, esa que cautiva y transmite emociones, es un reflejo de su fuerza interior, de su determinación. Es una mirada que no teme enfrentarse a los desafíos, que no se rinde ante la adversidad. Y esa misma mirada, esa misma intensidad, es la que nos recuerda al guepardo acechando a su presa, concentrado, enfocado, listo para la acción. *** La viralización del fenómeno, explosión en redes sociales ***. Entonces, ¿qué pasó cuando estas comparaciones comenzaron a viralizarse? Bueno, la reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron. Miles de personas comenzaron a compartir sus opiniones, a crear contenido relacionado, a debatir sobre si la comparación era acertada o no. Los fans se volcaron en la creación de vídeos editados, donde se mezclaban imágenes de Demet con imágenes de guepardos, acompañadas de música épica y mensajes emotivos. Fue una locura organizada, una celebración de la belleza, la fuerza y el talento de Demet. La viralización de la comparación fue un fenómeno en sí mismo. Las redes sociales se inundaron de contenido relacionado, memes, collages, vídeos, ilustraciones. La creatividad de los fans no tuvo límites. Se crearon hashtags, se organizaron debates, se compartieron opiniones. La comparación de Demet con el guepardo se convirtió en un tema de conversación recurrente. La comunidad de fans de Demet, ese fandom tan dedicado y creativo, fue el motor de esta viralización. Fueron ellos quienes iniciaron la comparación, quienes la difundieron, quienes la celebraron. Y su entusiasmo y dedicación son dignos de admiración. Demostraron una vez más el poder de las redes sociales para unir a las personas, para celebrar la belleza y el talento, y para generar un ambiente de alegría y admiración. ***. La reacción de Demet, autenticidad y profesionalismo ***. La propia Demet, ¿qué opinó sobre esto? Bueno, para ser sinceros, no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Pero, ¿saben qué? Creo que la reacción de Demet es lo que más me gusta de todo esto. Porque a pesar de todo el ruido y la locura, ella siguió siendo fiel a sí misma. Siguió trabajando duro, siguió compartiendo su vida con sus fans, siguió inspirando a la gente. Y eso, para mí, es la prueba definitiva de que esta comparación con el guepardo es más que acertada. Es una comparación que habla de su carácter, de su determinación, de su autenticidad. La discreción de Demet ante el fenómeno es, en sí misma, una declaración. No necesitó hacer declaraciones oficiales, no necesitó alimentar la polémica. Simplemente continuó siendo ella misma, enfocada en su trabajo, en sus proyectos, en su relación con sus fans. Y esa actitud, esa forma de ser, es lo que la convierte en una figura tan admirable. Demet no se dejó desviar por el ruido mediático. Mantuvo la calma, la serenidad, y siguió adelante con su carrera. Y eso demuestra su profesionalismo, su madurez y su capacidad para lidiar con la fama y la atención mediática. Es una mujer que sabe lo que quiere, que tiene claro su camino, y que no se deja influenciar por las opiniones externas. Y esa determinación, esa fuerza de voluntad, es otra de las razones por las que la comparamos con el guepardo. ***. El ascenso en su carrera, demostrando su talento ***. Hemos visto cómo Demet ha ido ascendiendo en su carrera, interpretando papeles cada vez más complejos, demostrando su talento en producciones internacionales.
Hemos visto cómo ha superado obstáculos, cómo ha mantenido la calma ante la adversidad, cómo ha seguido adelante con sus proyectos. Y todo eso con una elegancia y una fuerza que recuerdan mucho al guepardo. La trayectoria de Demet en la actuación es un claro ejemplo de perseverancia y talento. Ha demostrado su valía en diferentes producciones, desde telenovelas hasta series internacionales. Ha asumido roles desafiantes, ha interpretado personajes complejos y ha conquistado al público con su carisma y su profesionalismo. Su ascenso en la carrera no ha sido casualidad, es el resultado de su esfuerzo, de su dedicación y de su innegable talento. Ha superado obstáculos, ha afrontado críticas y ha seguido adelante con sus proyectos. Y esa determinación, esa fuerza de voluntad, es lo que la convierte en un ejemplo a seguir. *** la CEO. Nexión profunda, más allá de la belleza superficial ***. Pero, ¿por qué esta comparación enloqueció a todos? Porque va más allá de la belleza superficial. Porque conecta con algo más profundo, con algo que todos llevamos dentro, la ambición, la pasión, la perseverancia. El guepardo es un símbolo de fuerza, de velocidad, de determinación. Y Demet, de alguna manera, ha logrado encarnar esos valores en su vida y en su carrera. La comparación de Demet con el guepardo no es solo una cuestión de estética, es una conexión con valores más profundos. Es un reconocimiento de su fuerza, de su determinación, de su perseverancia. Es una admiración por su capacidad de superación, por su pasión por su trabajo, por su ambición por alcanzar sus metas. La comparación resuena en el público porque todos llevamos dentro esos valores. Todos aspiramos a ser fuertes, rápidos, determinados. Todos soñamos con alcanzar nuestras metas, con superar los obstáculos, con vivir una vida plena y significativa. Y Demet, con su ejemplo, nos recuerda que es posible lograrlo. ***, la celebración de los fans, un fandom unido ***. Es fascinante cómo la gente encontró esa conexión. Es fascinante cómo los fans de Demet se unieron para celebrar estas cualidades. Es fascinante cómo una simple comparación se convirtió en un fenómeno de redes sociales. Y es fascinante sobre todo cómo Demet, con su talento y su personalidad, ha logrado inspirar a tanta gente. La unión de los fans en torno a esta comparación es un testimonio de la fuerza de la comunidad. Demostró la capacidad de los fans para expresar su admiración, para celebrar los valores que admiran en su ídolo y para crear un ambiente de alegría y admiración. El fenómeno de Demet Özdemir y el guepardo es un ejemplo de cómo los fans pueden convertir una simple comparación en un evento significativo. Es una celebración de la belleza, del talento, de la fuerza y de la determinación. Y es un recordatorio de la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo. ***, el impacto de la inspiración, el legado de Demet ***. Y ya que estamos hablando de inspiración, no puedo dejar de decirles que este canal es también para eso, para inspirarnos mutuamente. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y ayúdenme a crecer esta comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que crean que pueden disfrutar de esta conversación sobre Demet y el guepardo. La inspiración es el motor que impulsa este canal y el legado de Demet. Su trabajo, su actitud ante la vida, su forma de ser, nos inspiran a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños, a vivir una vida plena y significativa. La comparación de Demet con el guepardo es un recordatorio de que todos podemos encontrar la fuerza, la determinación y la perseverancia necesarias para alcanzar nuestros objetivos. Es una invitación a celebrar la belleza, el talento y la fuerza interior. Y es una llamada a la acción para inspirarnos mutuamente, para apoyarnos y para crecer juntos. ***, conclusión, un fenómeno que trasciende ***. Es increíble cómo una simple comparación puede generar tanto debate, tanta creatividad y tanta admiración. Y me encanta que hayamos podido discutirlo juntos, que hayamos podido analizar los detalles, que hayamos podido compartir nuestras opiniones. Así que, para resumir, hoy hemos explorado el fenómeno de Demet Özdemir y el guepardo. Hemos analizado las razones detrás de esta comparación, la reacción de los fans, la personalidad de Demet y la forma en que ha logrado inspirar a tanta gente. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, el fenómeno de Demet Özdemir y el guepardo es mucho más que una simple comparación, es un reflejo de su impacto en el mundo.
Es un reconocimiento de su talento, de su fuerza, de su perseverancia y de su capacidad para inspirar a otros. Es una celebración de la belleza, de la ambición y de la determinación. Y ahora viene lo mejor. Quiero leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta comparación? ¿Creen que Demet se asemeja al guepardo? ¿Cuál es su personaje favorito de Demet? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.